Seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, Susana Calderón Romero, quien nos visita vía telefónica en este caso, en horas de esta mañana en la radio, para hablar sobre un tema que es sumamente importante: la reforma de pensiones previsionales de los chilenos. Mejorar las pensiones, hay un consenso, todos queremos mejorar las pensiones, ese es el único consenso, no sé. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas. Sí, que uno tiene que hacer. O sea, todos, yo creo que todo Chile está de acuerdo en mejorar las pensiones, pero hay puntos. ¿Cómo hacerlo? Se presentó una reforma y de eso nos va a contar la Seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, Susana Calderón Romero. Muy buenos días, Seremi. Hola, buenos días, Milena. Muchas gracias por la invitación y a través de ustedes un abrazo cariñoso a cada uno de los auditores de la provincia de Quillota. Importante estos contactos radiales, por eso me pone muy contenta que podamos conversar acerca de lo que tú decías, este importante proyecto de ley que busca, en simple, cambiarle la vida en forma inmediata y en el futuro a nuestros actuales pensionados y los trabajadores y trabajadoras de Chile. Perfecto, Seremi. Ahora se presentó entonces esta reforma, la que todavía no entra a la Cámara de Diputados. El Parlamento va a ser en el fondo quien va a decidir si se acepta o no la reforma. Cuéntenos un poquito. Hay mucha gente, me incluyo, que tenemos muchas dudas acerca de esta propuesta del 6%. ¿De qué se trata? Hay algunos mitos también. Dicen que si yo trabajo voy a estar pagándole al otro que no trabaja. Hay un montón de mitos que esperemos resolver ahora, que la gente con palabras simples pueda entender de qué se trata esta propuesta presentada por el gobierno. Sí, mira, es muy importante justamente lo que tú dices, poder acercar el contenido del proyecto a las personas, porque hay muchas fake news, efectivamente hay muchos mitos circulando por redes sociales. Es que es importante irlos despejando a través de los medios oficiales, que son ustedes, la radio, que es la televisión, los medios escritos, y dejarse de llevar por las publicaciones que encontramos en las redes sociales que se alejan, bastante de lo que es la esencia del proyecto. Y confunden y finalmente le hacen un daño al país. Por supuesto que sí. A ver, un poquito de contexto que es necesario para que nuestros auditores se vayan empapando poquito a poquito de qué se trata una reforma de pensiones. La pandemia, que fue una crisis sociosanitaria muy importante en Chile, nos dejó al descubierto varias realidades, y una de ellas tiene que ver qué pasa cuando hay cesantía, qué pasa cuando no recibimos ingresos, cuando no tenemos acceso a un sistema de salud o cuando no tenemos una atención suficiente que nos permita afrontar momentos duros de la vida. En esas contingencias, en esos momentos, nos damos cuenta que el Estado tiene que ofrecer un sistema sólido de seguridad social, de previsión social y con ello un sólido sistema de pensiones. Este es como un gran contexto que genera. Nos damos cuenta que nosotros no tenemos un sistema de seguridad social. ¿Y qué sí tenemos? Tenemos un sistema privado. Tenemos un sistema privado, sí. Con los de pensión. Se está cortando un poquito, Seremi, ¿no? Dígame. Yo la escucho a usted en forma muy sí, bien. Tuvimos dos como cortes chiquititos, pero sigamos. Ya, usted me dice en qué me quedé y yo le continúo. Se quedó en que, claro, nosotros no tenemos un sistema de pensiones del Estado, digamos, tenemos pensiones privados. Exacto, no tenemos un sistema de seguridad social que nos otorgue pensiones dignas, sino que tenemos un sistema privado de administradoras de fondos de pensiones, que conocemos todos como AFP, que lo que hace en el fondo es administrar el 10%, que son las cotizaciones que se sacan de las remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras contratados bajo contrato de trabajo, y en el proceso de declaración de renta de aquellos trabajadores que son independientes y volotean, por lo tanto son a honorarios o prestaciones de servicio. Por lo tanto, somos los propios trabajadores contratados o independientes quienes, en base al ahorro,
financiamos nuestras pensiones nuestras futuras. pensiones. Pero Seremi, nosotros invertimos ese dinero. Invertimos ese dinero, ¿no? Y dependemos si les va bien o les va mal, cómo será nuestra rentabilidad, cómo será nuestro monto. A veces perdemos, a veces ganamos. Este es un punto súper importante que señala Milena, porque el actual sistema que tenemos de AFP le transfiere a los cotizantes, a los trabajadores, los factores de riesgo que son determinantes en el cálculo de la pensión. Uno, que es la elección de la AFP. Dos, la elección del multifondo. Tres, la elección del modelo o la fórmula de pensión, que se accede o no al SCOM, que tengo o no beneficiario de presidencia. Por lo tanto, tiene que elegir el riesgo que tiene en decir dónde invierto mis platas y en qué fondo es muy alto. Y eso le cuesta al día plata importante, una parte importante de la pensión al actual pensionado y al futuro. Podemos perderlo todo, como supuesto, podemos ganar. Entonces es un riesgo. Por esa mala decisión financiera y en el fondo que asumimos los propios trabajadores. Por lo tanto, esta nueva reforma lo que viene a hacer es un giro tremendamente grande. Primero, le va a minimizar casi en un 100% estas decisiones financieras a los cotizantes, porque efectivamente va a haber un administrador de carácter público. Las AFP, tal cual hoy día las conocemos, tienen dos grandes funciones. Una, administrar plata, y la otra, invertir esos fondos. Hoy día las AFP, como las conocemos, dejan de existir y se van a transformar en lo que denomina reforma gestoras de inversión, porque se les va a dejar solamente esa misión, invertir las plata en instrumentos financieros, mercado internacional, de la misma forma que existe hoy día, sin correr nosotros el riesgo de perder. Para los fondos, etcétera. O sea, nosotros pusimos minimizando bastante los riesgos de perder, y por otro lado, bajando casi en un 90% los costos de esa gestión de inversión. Pero porque a la hoy vez día una de las cosas que más castiga, recordemos, son los costos de administración, que alrededor de casi el 3% que se le suma. Pero Seremi, al no tener riesgo de perder, ¿significa que tampoco tenemos posibilidad de ganar? Quitarle esa función a las AFP, día aparece. Se corta, Seremi. Sí, se cortó. Vamos a volver a llamar a la Seremi porque quedamos en un punto muy interesante. Estamos hablando de las reformas de pensiones, que todos tienen que saber de qué se trata, tienen que saber bien qué es lo que está proponiendo el gobierno para reemplazar a las AFP en temas de pensiones privados, en el cual nosotros invertimos de nuestro sueldo el 10%, tenemos riesgo de ganar, o sea, riesgo de perder, digamos, y tenemos también la posibilidad de ganar. Pero esto es un vaivén, es como para muchos es muy inseguro también, y sobre todo para la gente que cotiza menos dinero mensual, por lo tanto, está ya sujeto a recibir una baja pensión. Esto es lo que quiere cambiar el gobierno sin dejarlo de lado, ¿eh? Que siga la decisión de tener los fondos en AFP, instituciones privadas, o del Estado. De esto nos estaba comentando Seremi. ¿Llegó? Sí, ¿Volvió? Aquí estamos. Ya, estaba un poco haciendo un resumen, pero estábamos nosotros... Claro, estábamos nosotros ya hablando de que esta es el Estado va a invertir, pero hay poco riesgo de perder, y yo le preguntaba si hay poco riesgo de perder, entonces hay poca posibilidad de ganar, de aumentar estos fondos. Sí, mira, previamente es importante destacar los hechos de la reforma. La reforma hace dos cosas, Milena. Uno, crear una nueva institucionalidad, y dos, crear un nuevo sistema de constitución de pensiones. Lo que usted me pregunta primero tiene que ver con la nueva institucionalidad, porque las AFP terminan, se transforman en gestores de inversión, porque solo se quedan con la función de invertir, pero aparece un administrador público, que es el IPS, como le decía, 2.0, modernizado, con gobierno corporativo, de carácter autónomo, que va a administrar los fondos de los trabajadores y trabajadoras, y reduciendo los costos al máximo,
para efecto que exista una verdadera rentabilidad o crecimiento de los fondos de pensión. Eso tiene que ver con modificar la institucionalidad que hoy día la conocemos. Se van las AFP, se crea un administrador público y se crean gestores de inversión privados, que en el fondo para allá caminan las AFP que tienen que reconvertirse, y el inversor también de carácter público, y ahí el trabajador va a poder elegir quién le invierte su ¿Quién le plata. invierte su ¿Un plata? ente Siempre, público o un ente privado? siempre el empleador es es el que tiene que poner esta cantidad, digamos. Por supuesto, Sí. y ahí pasamos al otro eje que tiene que ver con cómo se construye Sí, las Seremi, yo pensiones. tengo una consulta. Ya, si el empleador nos da el 6% de nuestro sueldo para invertir o para la reforma de pensiones del Estado, y el 10%, ¿dónde queda? El que nos están sacando ahora. ¿Siguen la FP, la sacamos, la cambiamos? Hablemos de esta segunda parte. Bueno, hablemos. ¿Cómo se construye mi pensión? Ya. Con la reforma, cada trabajador de sus remuneraciones, su empleador le va a retener su 10%, que ahora pasa a ser un 10,5%. Ese es el aporte que hace el trabajador a esta alcancía de pensiones, que es su cuenta de capitalización. Ya. Pero el empleador ahora tiene que aportar él, como empleador, un 6% calculado adicional del monto de las remuneraciones. ¿Ya? Adicional. Por lo tanto, ¿perdón? Adicional. Adicional, Ya. por supuesto, adicional. El 10,5% se retiene. El 6% es un aporte. Son dos conceptos distintos. Entonces, la primera fake news, cuando dicen que el 6% es mi plata, eso no es efectivo. El 6% es un aporte que tiene que hacer el empleador calculado en base a la remuneración que tiene el trabajador. ¿Ya? Entonces, anteriormente, las personas que nos están escuchando, algunos auditores que pertenecían a las cajas de previsión social anteriores a la patronal. Esto es lo mismo, esto es un aporte patronal del 6% que se calcula en base a las remuneraciones del trabajador, que se enteran, o sea, también se depositan por parte de los empleadores un porcentaje del 70% en las cuentas de capitalización individual y el 30% restante, que es un fondo común, se divide también a los trabajadores de la misma empresa. Por lo tanto, en suma, la plata que va a llegar a las capitalizaciones individuales, a las cuentas de cada trabajador, hoy es más alta de la que percibe hoy día. Entonces, esa es la primera gran reforma que hace este sistema. Que la pensión ya no solo se va a formar con las platas que yo ahorre, sino que hoy día las pensiones y las pensiones futuras se van a construir con ahorros del trabajador, con un aporte del empleador y con el aporte del Estado, que va a ser esta PGU reformada, efectivamente con carácter universal y además incrementada en el valor de hoy día de 193.000 a 250.000 pesos. Por lo tanto, hay una tremenda reestructuración del sistema de pensiones, un sistema reestructurado en base a estándar internacional, como es la OCDE, de carácter sostenible, solidario, que va a permitir efectivamente que nuestros adultos mayores del día de hoy incrementen su pensión una vez aprobada la reforma y los trabajadores en el futuro efectivamente tengan pensiones por sobre el salario mínimo. Así que es una tremenda iniciativa que tenemos que, como decía, ir despejando. Ese 6% efectivamente va a permitir una mejora sustancial. Y no solo a los trabajadores en términos generales. Yo quiero compartirte, Milena, y a todas las auditoras que nos escuchan, que esta reforma tiene ojos de mujer, porque si las que hemos sido profundamente castigadas con el sistema de FP hemos sido las mujeres. ¿Por qué? Porque ganamos menos, porque trabajamos menos tiempo, porque la mayoría se dedica a labores de cuidado no remunerados, por lo tanto hay mucha laguna previsional, porque nos pensionamos antes y porque vivimos más. Por lo tanto, este sistema actual de FP no resiste, castiga demasiado a las mujeres y esta nueva reforma corrige esas brechas de género en forma importante.
y con cargo al 6%, que es un sistema solidario donde vamos a eliminar esas brechas de género con las tasas de mortalidad en igualdad con los hombres, compensando lagunas previsionales, entregando un aporte sustancial por el bono por hijo. Por lo tanto, ahí una invitación a nuestras auditoras mujeres a decidir esta reforma, porque efectivamente va a permitir sacar de la línea de la pobreza y entregar pensiones por sobre el salario mínimo a las futuras pensionadas del país. Estamos conversando con la Seremi del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, Susana Calderón Romero, y surgen muchas preguntas. Una de ellas, Seremi, es ¿cómo va a ser este sistema si una persona cotiza más y otra menos, otra no, otra tiene muchas lagunas? ¿Vamos a recibir todos como la misma pensión o todo un porcentaje de lo que ganamos nuestro sueldo en la vida? ¿Cómo es esto? Me queda esa Bueno, laguna empezando de atrás para adelante, entiendo esas dudas, es importante ir despejándolas, es muy bueno que lo conversemos. La tasa de reemplazo que ofrecía el actual sistema de AFP en un comienzo, y eso lo vimos todos por los medios y por el mismo creador del sistema, decía que iba a recibir el 70% de la remuneración. Vale decir, si yo ganaba 100.000 pesos, al momento de pensionarme me iban 70.000 pesos. Hoy día, luego de 45 años del sistema, de 42 años del sistema, nos damos cuenta que esa tasa de reemplazo en la práctica no subió, no pasó del 30%. Por lo tanto, uno de los objetivos del sistema de pensiones es mantener de lo que yo he percibido por el trabajo al momento que dejo de trabajar, no se cumplió. Y hoy día tenemos pensiones que son extremadamente bajas. Y hoy día lo que hacemos al ampliar las fuentes de financiamiento de mi futura pensión, como lo decía, con aporte del trabajador, con aporte del Estado y con aporte del empleador, yo efectivamente voy a incrementar en forma importante mi pensión. Porque hoy día la pensión, ¿cómo se construye, Milena? Solo con mis ahorros, solo con capitalización individual. Por lo tanto, yo, con esta reforma, cuando cumpla los 60 años en el caso de los varones, perdón, las mujeres, y cuando cumpla los 65 años en el caso de los varones, voy a tener derecho a una pensión que se compone de 3 pisos. Y esto es re importante que lo sepamos. El primer piso es la pensión que yo construí con mis propios ahorros. El segundo piso de mi pensión va a ser la PGU, el aporte del Estado. Y el tercer piso de mi pensión, la tortita más chica, va a ser el derecho a exigir una pensión de este seguro social, de este 6% colectivo. 6%. Y en total entonces, se va a armar una pensión, digamos, mucho más grande. Son tres cosas más crece claro, porque hay 3 formas, 3 nuevos financiamientos. Hoy día la pensión es baja porque solo la financia el propio trabajador. La pensión futura va a ser más alta porque va a recibir financiamiento del Estado a través de PGU, que va a ser efectivamente universal, y además va a tener derecho a complementar su pensión propia con una pensión del Seguro Social que se va a formar con este fondo colectivo del 6%, que va a permitir redistribuir riqueza, porque los que van a ganar más van a aportar más a este 6%, y los que ganan menos van a aportar proporcionalmente a sus remuneraciones. Y los que no ganan, Seremi, las personas en situación de calle, las personas que empezaron a trabajar, sufrieron, por ejemplo, un accidente laboral y tuvieron que dejar de trabajar, esas personas también se van a beneficiar, digamos. Mira, hay otro mito, que hablan que el 6% va a beneficiar a las personas que no han cotizado, a los migrantes, los que no han hecho ningún aporte al país, etc. Las personas que hoy día están en situación de extrema vulnerabilidad van a acceder a las pensiones solamente financiadas por el Estado, o sea, van a recibir PGU. Y este sistema nuevo es un beneficio para las personas que han cotizado en el sistema de pensión. Por lo tanto, el 6%, ¿a quién beneficiar? A los cotizantes, a los trabajadores con contrato de trabajo, a aquellos honorarios que han hecho sus declaraciones de renta, porque también va a haber un sistema
Va a haber una oficina independiente y los trabajadores por cuenta propia para que reciban los beneficios futuros de este sistema. El 6% es un sistema colectivo que va a beneficiar a quienes sean parte del sistema. Claro, y... Por lo tanto, ¿Seremi? Quienes no han podido trabajar nunca, ellos van a recibir una pensión, pero de la PGU, como existe hoy día, en base a su categorización de vulnerabilidad. Perfecto. Seremi va a haber una oficina, cuando una persona quiera preguntar sobre sus ahorros, sobre sus fondos, se va a tener que dirigir a un lugar, va a haber un número del Estado. ¿Cómo lo van a hacer para...? Como lo comentaba hace un ratito, una de las grandes noticias importantes de esta reforma es que crea una institucionalidad bastante mejorada, más fortalecida y más moderna, que es este APA, que es este ICE que hoy día conocemos y la tiene, pero reformulado, más moderno, claro. etcétera. Y es esta institucionalidad que va a tener, digamos, la administración de estos fondos. Nos atiende la Seremi. Se cortó nuevamente. Vamos a intentar llamarla de nuevo. Estábamos conversando con la Seremi del Trabajo y Previsión Social Valparaíso, Susana Calderón Romero. Nos estaba contando en qué consiste este proyecto de reforma de pensiones presentadas por el gobierno y que no significa, tal vez algunas personas estén pensando que ya se va a hacer esta reforma. No significa eso, significa es solamente un proyecto que tiene que ser conversado, discutido en el Parlamento, tal vez quede de la misma forma, tal vez quede un poco distinta, tal vez no quede. Todo eso lo tiene que discutir la Cámara de Diputados, luego la Cámara del Senado, pero la reforma, lo explicaba la Seremi, viene a reemplazar las AFP, que ya no serían AFP, sino serían gestoras de inversión. Eso. Así es. Sí. Así es, como finalizando y resumiendo un poco a nuestras auditoras y auditores, que Milena, en todo caso, las veces que necesite, retomamos. Sí, yo creo que vamos a necesitar. No sea la primera, hay muchas dudas. Recoja usted las dudas. Sí, voy a recoger las dudas. Auditores y nos podemos comentar otra vez. Lo importante es decir esto. Esta reforma va a reformar la actual institucionalidad de previsión que tenemos hoy día y va a reemplazar el sistema de capitalización que solo construye pensiones en base a los ahorros de los trabajadores con un sistema de prefinanciamiento de los ahorros de los trabajadores y aumenta la PGU y además el aporte del empleador, el aporte patronal, ese 6% que va a beneficiar solo a quienes cotizan en el sistema, va a corregir las brechas de género, va a corregir las desigualdades salariales, porque aquellos que ganan más le van a inyectar más dinero a ese 6% y se van a ver beneficiados trabajadores que toda su vida cotizaron por los sueldos mínimos. Por lo tanto, vamos efectivamente a tener ahí un pilar redistributivo de la riqueza, vamos a tener justamente un crecimiento y lo importante, Milena, vamos a tener pensiones dignas para nuestros pensionados y adultos mayores del país. Seremi, nos quedan tantas preguntas, así que la vamos a invitar nuevamente, ojalá que nos pueda decir que sí, para que sigamos hagamos un calendario. Sí. Veamos por la radio la posibilidad, a lo mejor un contacto todos los viernes a las 10 de la mañana y así maravilloso que porque va. Tantas preguntas y tantas. Bueno, de todas maneras, esto está. ¿En qué proceso va a ser EMI como para finalizar? Gracias por preguntar, porque el proyecto empezó el pasado lunes y hoy día está en discusión de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados. Eso significa que después que esté harto rato en esta comisión, tiene que pasar al pleno de la Cámara y después que salga de la Cámara de Diputados, entra a Comisión del Trabajo del Senado y después que esté discutiéndose allí, va a pasar al pleno del Senado. Esperamos, Milena, que esta discusión parlamentaria sea de alrededor de un año.
se ve largo en el tiempo, pero es tan profunda la reforma que un año va a ser un tiempo acotado para efecto del impacto que va a tener. Y eso, digamos que entonces esperemos y confiamos que a mediados del 2023 ya tengamos los consensos en el Congreso para poder votarla y tener una ley a fin del próximo año. Muy bien, Seremi, esperemos que también que los parlamentarios se lleguen a poner de acuerdo, con buenos términos, ¿cierto? Sí, acá ya hubo un proceso de diálogo previsional previo, por lo tanto hay consensos previos, hubo conversación, los sectores de los empleadores, la CPC, la CUT, los trabajadores, los sindicatos, ya hemos conversado a lo largo y ancho del país, por lo tanto hay alta conversación. Esto no es un proyecto que viene desde un escritorio, es un proyecto que se construyó con la ciudadanía y con el empresariado, entonces esperamos que hoy día estén los apoyos que necesitamos para sacarlo adelante. Muy bien, Seremi, muchas gracias, le agradecemos el contacto, explicándonos aquí la Seremi sobre la reforma de pensiones y las esperamos en unos días más para que venga de nuevo a seguir conversando. Yo muy disponible. Muchas gracias, Seremi. Un abrazo grande para ustedes. Un abrazo, que tenga buen día, Seremi, hasta luego. Chao, chao. Ahí estábamos con la Seremi del Trabajo y Previsión Social Valparaíso, Susana Calderón Romero, que nos explicó una parte de lo que es esta reforma de las pensiones y que está recién empezando, tiene como para un año todavía, así que tenemos harto tiempo para entenderla. Vamos a una pausa y volvemos con Cristian Peña.